¿Cómo se llama ese cuadro? ¿Qué cosa? Eso. Ese Como es una un reina. dibujo, no, es un dibujo de Fernando Crán, que es un dibujante importante en Europa. Me imagino. Mire, cuando yo levante la mano, deténgase porque, Ujú. Ya. Adentro. bueno, pero yo quiero saber si empieza o no empieza, porque, Ustedes digan. Sí, pues. bueno, Ya, empieza. bueno, yo considero que este mundo en que vivimos y en el que yo he vivido toda la vida es un mundo atroz, en particular comparado con la historia que han tenido los seres humanos en general y los chilenos en particular. Y esto porque la verdad es que no vivimos en la civilización occidental cristiana, de la cual se ha hablado durante siglos de siglos de siglos. Porque la Segunda Guerra Mundial, precedida por la Primera, que fue también espantosa, como no había sido hasta esa época ninguna guerra, y la Segunda peor aún, con daños a los seres humanos y a los lugares, incomparables con los que han sufrido distintos pueblos en toda la historia, hacen que haya terminado la civilización occidental cristiana y se le puede poner fecha, igual que se le pone fecha a la caída del imperio de Oriente, el imperio romano de Oriente, el día, en ese caso, en que Bizancio, Constantinopla, cayó en manos de los turcos. Se puede decir que esta civilización ha terminado después de 1000 y tantos años, el 3 o el 6 de agosto de 1945. Esto no lo he inventado yo, de esto opinan grandes historiadores. También uno chileno, que es el más importante del siglo XX, que es Mario Góngora. Pero estaba anunciado ya desde principios del siglo XX, desde los años 1920 adelante, por grandes libros de grandes historiadores, como La decadencia de Occidente de Spengler, y también manifestaciones en el mismo sentido de muchos otros escritores, el francés Paul Valéry, en 1920 también, cuando dijo: hemos aprendido que la civilización es mortal, puede morir, ya inmediatamente después de la Primera Guerra. Con la Segunda, y los destrozos y barbaridades cometidos con seres humanos, como fue el caso del régimen alemán nazi hitleriano, y con los destrozos que provocaron por los bombardeos, cosa que no existía sino apenas en la Primera Guerra Mundial y no antes, nunca. Fue realizada esta catástrofe de la Segunda Guerra Mundial por los dos lados, porque también los bombardeos de los aliados en Alemania y en otras partes han sido destructores de una manera terrible, con grandes pérdidas de seres humanos y destrucción de museos, palacios, toda clase de lugares donde se vive y donde se conserva la civilización. Esto ha hecho que desde entonces, o sea, desde hace 58 años y varios meses ya, hemos estado viviendo en una pseudo civilización que ya no es la occidental cristiana, sino que está encabezada por Estados Unidos, la mayor potencia ya desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética tenía paridad, fue teniendo paridad nuclear con Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía mucho más poder en lo económico, en lo financiero, aún en lo político, en las extensiones
dominadas por Estados Unidos, mucho más poder que la Unión Soviética. Y desde el año 1991, cuando se disgrega la Unión Soviética, el poderío de Estados Unidos es mayor que el que ha tenido ningún imperio en la historia conocida. Así como se dice también por el historiador Erich Hobsbawm y otros, que el siglo XX es el peor de los siglos de crueldades y de destrozos y de inhumanidades que ha conocido y conoce la historia. Y naturalmente la capacidad de destrucción en la prehistoria era mucho menor también. De modo que estamos viviendo una época atroz, como otras generaciones no han vivido en el pasado. Efectivamente, esta es la peor de las épocas que ha conocido la humanidad y no hay civilización de ninguna especie que domine. En esta pseudo civilización, por llamarla de algún modo, lo que realmente ocurre es que domina la barbarie tecnológica manejada por tecnócratas. Y eso no solo respecto de las máquinas de toda especie que se van produciendo y fabricando, en lo militar como en lo llamado científico, en realidad técnicas, sino también en el dominio, en la forma como se hacen los gobiernos, en la forma como se lleva la economía, en los sistemas de educación, el dominio en todo eso de tecnócratas y no de humanistas u hombres de ciencia. De modo que eso hace que veamos toda clase de barbarie como se produjeron en la Segunda Guerra Mundial y ya en la Primera, toda clase de barbarie que se han producido también desde el 45 hasta ahora, en distintos tipos de guerra, entre las cuales grave fue la de Corea, gravísima la de Vietnam e Indochina, y grave y gravísima también esta última en una acción preventiva de Estados Unidos en que ocupa Irak con el pretexto de que había armas de destrucción masiva que no las hay, y habiendo engañado entonces a su propia población, a su Congreso, y tratando de engañar al resto del mundo que no se dejó engañar de la misma manera que en periodos anteriores. Estamos entendiendo que aquí detrás zona. Estamos entendiendo de que hay seres humanos malos. Mire, los seres humanos, para los que pertenecemos a una religión, en mi caso a la católica cristiana, así la llamaba Don Quijote. Yo soy católico cristiano, decía Don Quijote. En esta religión se produce, con el surgimiento inicial de los seres humanos, se produce una falla, una especie de levantamiento contra lo divino, que en la alegoría del Génesis de la Biblia es representada por el jardín original, el jardín del Edén, y se provoca ahí, por voluntad humana de Eva y Adán, se provoca con el engaño demoníaco de que si hacen tal cosa van a ser como dioses, se produce el pecado original. Esta alegoría, en la cual creemos los que creemos en esta religión y también en la religión judía por lo demás, es de grandísima categoría literaria para entender lo que ocurre con los seres humanos ya en comunidad y existentes en distintas partes del mundo. La verdad es que no hay ningún ser humano, y lo dice Freud desde un punto de vista que no es católico y cristiano, ni tampoco judío propiamente. Freud dice que todos los seres humanos tenemos el sentimiento de culpabilidad heredado genéticamente. Eso lo explica, en fin, sobre todo en un libro que se llama Tótem y Tabú, donde ofrece de nuevo, una alegoría inferior literariamente al menos y espiritualmente a la del libro del Génesis,
según la cual se habría producido en la primera familia humana, se habría producido el asesinato del padre realizado por los hijos, el parricidio. Y Freud dice que de ahí proviene, de manera filogenética, dice, a toda la humanidad, el que no haya nadie que no tenga sentimiento de culpabilidad por una culpa inicial monstruosa. De modo que hay la caída de la humanidad desde que ella prácticamente existe. Y eso desde puntos de vista tan divergentes como el del Génesis en la Biblia y el del doctor Freud en el psicoanálisis, el análisis psicológico de las profundidades de los seres humanos. No es nada de extrañar entonces que los seres humanos contengan maldad necesariamente, así como quedan los restos, los residuos del bien, así como el de la belleza y el de la justicia, etc., en todos los seres humanos, pero son las conductas las que determinan si ejercen el bien o ejercen el mal. Por último, en este capítulo, en la religión cristiana, Jesucristo llega como redentor, pero no se acaban las consecuencias de la culpa inicial. Y aun cuando se abre el reino de Dios en el mundo, bueno, sigue esperándose que lleguen los juicios finales o el juicio final, que en parte se identifica con el juicio particular después inmediatamente de la muerte de cada ser humano. Estoy hablando desde el punto de vista de la doctrina en que creo. Este mal llega en épocas determinadas, pero nunca tan fuertemente como ahora, a los extremos, en términos que algunos dicen y escriben, que se está en tiempos apocalípticos, en los últimos tiempos, cosa que no se puede prever. Pero en circunstancias como las que vivimos, yo creo que se parece mucho a los últimos tiempos, aquellos en que estamos vivos. Agrego un corolario. En un libro publicado el año pasado, hace unos 6 u 8 meses, un gran científico inglés, de nombre Sir Martin Rees, que es miembro de la Royal Academy of Science, que es el Royal Astronomer de la Reina de Inglaterra, y que es un cosmólogo, físico, etc., publicó un libro según el cual, que se llama The Final Century, el último siglo, y examina ahí cómo experimentos de orden científico-técnico, que se realizan técnicamente, y que se están realizando ya, y que se puede prever los que ya están en curso por los próximos 20 años, amenazan por las posibilidades de destrucción que tienen esos experimentos, amenazan al género humano entero y al planeta. Incluso en la introducción a ese libro, Sir Martin Rees dice que hay una mitad de posibilidades de que el siglo XXI sea el último siglo de la humanidad, por los experimentos. Y voy a mencionar solo uno entre 14 o más que analiza en detalle. En los aceleradores de partículas, si se hace chocar, es el ejemplo que da, una partícula de nanotecnología, o sea, ínfima, millonésimos de milímetros, en fin, si se hacen chocar una partícula de plomo con una de oro a casi la velocidad de la luz, cosa que es posible ahora en términos de dar esa casi velocidad de la luz a objetos mínimos pero reales de materia, se puede producir, está entre las posibilidades de que se produzca un hoyo negro, que no solo se trague el laboratorio donde esto se hace, sino que la ciudad y el planeta. Y va más allá aún, y dice que existe la posibilidad
de que también ese hoyo negro trague, haga desaparecer el universo, el cosmos mismo. Bueno, y sin embargo estos experimentos se están realizando en circunstancias, en los últimos 50 años más o menos, en circunstancias que ningún otro experimento en el pasado se había realizado. Todos los experimentos que se han realizado en el pasado tienen precedentes en la naturaleza, en el mundo mismo y lo que se conoce del cosmos. Pero ahora se están haciendo experimentos. Y le dije, hay 14 casos analizados en detalle, pero hay más casos. Se están haciendo en circunstancias que no se conoce que la naturaleza jamás haya realizado esos hechos. Y por lo tanto se corren esos riesgos fatales para la humanidad y para el universo. Esto en general no es conocido, pero ese libro es un libro importante que no tiene nada de ciencia ficción, que es absolutamente ni de anticipación, es absolutamente un libro científico que, muy preocupado, Sir Martin Rees, este gran científico inglés, hace conocer de esta manera, porque dice que hay que controlar estos experimentos y no están siendo controlados. Y se están realizando en circunstancias que no se producen los hechos buscados, no se producen en la naturaleza conocida, ni del mundo, ni del cosmos. Está toda otra línea de la investigación corriendo irresponsablemente. ¿No sería lo mismo en términos de la ciencia menos? El mundo ahora, que es llamado, así lo llaman algunos franceses, como el neoliberalismo capitalista de mercado desregulado. Ese es el nombre que le dan y es correcto. Este sistema no se refiere solo a lo económico, financiero, comercial. Se refiere a todos los campos. Es una ideología que domina hoy día el mundo, más de lo que había dominado ideologías anteriores en la historia conocida. Es una ideología compartida en el total del mundo por quienes mandan en cada una de sus secciones o países, o regiones. Y resulta que cubre el campo cultural, pseudocultural también, el campo político, el campo de la vida social, cubre todos los campos. Es la gran ideología, digamos, de estos supuestos últimos tiempos. Usted decía que en fin, con una palabra que es un neologismo, yo lo llamo una situación, un sistema de teratocracia, que es el dominio, el gobierno de los monstruos. Teratos es monstruo, en griego. Bueno, efectivamente yo creo que hay una presencia de estos monstruos, las ha habido en la historia, pero no en esta proporción. Es una cuestión de grado extremo. Hay entre los que mandan en el mundo, los que verdaderamente mandan, económicamente y políticamente, y también por las Fuerzas Armadas. En estas personas hay una situación mental, psicológica y emocional que no es francamente humana. El modelo que se tiene en la historia es la situación de quienes mandaban hace 50 y tantos años, 60 años, en países de Europa como Alemania y aún en países de Asia como Japón. Bueno, resulta que quienes mandan ahora, mirados desde ese punto de vista, de esos modelos, resulta que se puede afirmar que han seguido a esos modelos y que, en cierto modo, desde el punto de vista de las costumbres y experimentos realizados, por ejemplo, por Hitler, Hitler habría ganado la Segunda Guerra Mundial ideológicamente. Bueno, eso se puede llevar al extremo y no es el caso ahora, pero resulta que se han repetido actos de barbarie espantosos desde hace 58 años hasta ahora, y se pueden prever otros aún peores. Las armas de destrucción masiva existen, según declaración de hoy día en el Senado norteamericano, por el señor Kay, que es el que dirigía la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak.
y que renunció recién diciendo de que no había y no había habido esas armas, le preguntaron en el Senado norteamericano, hoy día, se vio por la televisión de la BBC y de CNN, esa sesión del Senado en comisión, declaró que había 50 países por lo menos que poseían armas de destrucción masiva. Y la posibilidad de que sean usadas está completamente abierta, completamente abierta. O sea, el uso de armas nucleares o de armas químicas, bacteriológicas, se puede producir en cualquier instante. A la vez ya se ha producido el uso de armas radiológicas que tienen emanaciones de tipo nuclear. Ya se han usado en las dos guerras de Irak, el 91 y ahora el año 2003. De modo que no hay un tabú verdadero para el uso de esas determinadas armas. ¿Cómo podemos entender a los pueblos, ¿no es cierto?, a los gobiernos de aquellos? Mire, en el caso de la guerra de Irak, donde quienes llevaron la guerra al territorio de Irak estaban preparados para que fueran usadas las armas de destrucción masiva. Pero como no existían, no fueron usadas. No existían en Irak. Sí existían en los arsenales norteamericanos, ingleses, etc. Pues bien, en ese caso, de todos modos, se lanzaron a esa guerra donde ellos mismos creían erróneamente que había armas de destrucción masiva, incluyendo nucleares, que podía usar Irak. Y de todos modos fueron a la guerra. De modo que los pueblos rechazaron esta guerra de una manera que jamás había ocurrido en la historia mundial. En una enorme cantidad de ciudades del mundo, rechazaron el ir a esa guerra en manifestaciones con millones de personas. Y aún se produjeron unas pequeñas aquí, en este último rincón del mundo. Pero en otras ciudades grandes europeas, del propio Estados Unidos y de otras partes del mundo, se produjeron enormes manifestaciones de pueblo, digamos, en el sentido de que eran ciudadanos, hasta niños hubo, de toda especie, que alegaban contra esta guerra. Eso jamás había ocurrido, no ocurrió de esa manera en el mundo entero respecto de la guerra de Vietnam, también atroz, pero no ocurrió en ese periodo de los años 60 y hasta mediados de los años 70, como ocurrió ahora respecto de Irak. De modo que hay una posibilidad, no digo de respuesta, pero hay una posibilidad de manifestar el rechazo. O sea, ahora, para eso lo primero es tener conciencia de las cosas que hemos hablado. O sea, a esta fuerza de la maldad que está en el mismo Génesis, ¿no es cierto?, está empezando a aparecer la otra fuerza que también está en la Biblia, ¿no? Bueno. ¿Sería eso? Oportunidad de reaccionar, pero reaccionar no con la capacidad todavía de impedir en la realidad que se produzcan actos monstruosos. Capacidad de reaccionar, capacidad de tener conciencia. Mientras más se extienda esa conciencia, bueno, más posibilidades hay de que esa reacción juegue un papel, constituye una condición para las decisiones que toman los que verdaderamente mandan en el mundo y en cada uno de los países. En esta marmita echemos que lo primero, sobre lo cual ya hay una cierta conciencia de pueblo, de sectores de pueblo, es el sistema neoliberal, capitalista, de mercado, etc. Este sistema es antihumano y las pruebas dadas por este sistema, que en realidad comenzó a aplicarse en muchas partes del mundo, el capitalismo muy antiguo, desde el siglo XIX, pero comenzó a aplicarse en muchas partes del mundo este sistema neoliberal después de la Segunda Guerra y particularmente después de 1991, cuando Estados Unidos pasa a ser la hiperpotencia mayor que ningún imperio que haya existido nunca en toda la historia. Y con una capacidad de dominio, de influjo, de utilizar las armas en cualquier parte del mundo, influyendo incluso en aquellos que el propio Estados Unidos declara sus enemigos, que también, curiosamente, por lo que estamos hablando, los llama el eje del mal, en circunstancias de que el mal
está repartido con fuerte peso en la balanza de este sistema neoliberal y de formas que toma la democracia, que son formas muchas veces disfrazadas con elecciones periódicas de tiranía, de verdadera tiranía, y incluso se puede decir, y lo han dicho, y hay libros enteros dedicados a eso, formas de tipo fascista, lo que sería de nuevo una confirmación de que desde ciertos puntos de vista, Hitler y el eje de la Segunda Guerra Mundial ganaron la guerra en los cerebros de los que mandan el mundo de los últimos 58 años. O sea, la imagen actual. Pero el uso de armas químicas se hizo también en la guerra de Vietnam con la defoliación que afectaba a los seres humanos y se hace en esta última guerra que sigue por lo demás en Irak con otra forma en el uso ahí de municiones radiológicas. Ya en la primera guerra del Golfo, en 1991, se hizo uso de ese tipo de municiones y quedaron afectados incluso buena cantidad de soldados norteamericanos por haber manipulado esas municiones y esas armas. De modo que las posibilidades de que esto ocurra son muchas, desgraciadamente. Y si con esta marmita. Bueno, en primer lugar, preferiría no ser objeto de una conversación con estas brujas que son de magia negra, en realidad, Sí. las de Macbeth, Sí. de Shakespeare, como las brujas de uniforme, de que hablo yo en un librito, refiriéndome a los que produjeron el golpe de Estado en Chile, y cuya conversación el día mismo del golpe de Estado se parece, en mi opinión, muchísimo, y lo dejo planteado con las palabras mismas usadas por los que hablaron esa mañana, transmitiéndose por radio unos a otros, que hablaron realmente como las brujas de Macbeth y peor todavía. Empezando por las cosas dichas por el señor Pinochet, pero complementadas por el almirante Carvajal, por el general Lee y por otros más. Pongamos brujas. De modo que usted me dice, ¿qué hago yo si me pregunta? Bueno, si me pregunta, cosas exóticas y raras. En realidad no soy partidario. Bueno, pero yo le diría, si se me aparece algún ángel de la guarda de otros, no digo el mío, ¿qué le diría? Son mensajeros los ángeles en realidad. ¿Qué recado le daría? Bueno, en realidad el recado que yo le daría es que ojalá que nos permitan prepararnos para bien morir, puesto que la muerte de todos modos nos alcanza a todos y es una consecuencia, por lo demás, del pecado original en el planteo del Génesis de la Biblia, la entrada de la muerte en la humanidad. ¿Qué significa bien morir? En primer lugar, la muerte está presente para todos los seres humanos desde el día mismo en que se nace. Se podría decir desde el mismo día en que es concebido. Bueno, apenas nacido un ser humano, la primera expresión que se explica diciendo de que es la manera en que el aire entra a los pulmones y se emite, bueno, es una especie de gruñido y de llanto. Y ya es el que el recién nacido empieza a aprender, y esto se produce en su inconsciente, no tiene todavía conciencia racional, empieza a entender que está limitado, que contra lo que el recién nacido trae consigo mismo, que es una idea de omnipotencia, es una idea de eternidad, no es una idea, es un sentimiento, de no tener límites, comienza de inmediato a comprobar que tiene límites, que tiene condiciones, incluso cuando está obligado a mamar, pues bien, no mama cuando quiere, sino que a ciertas horas, y así sucesivamente va comprobando las limitaciones que tiene, y la vida entera consiste en ir comprobando las limitaciones que se tienen, y la madurez consiste en aceptar que se es limitado. Yo he sostenido en algunos libros
incluso de verso, que la tontería humana, que se dice desde poemas muy antiguos, griegos y en otras lenguas, se dice que lo que más da la sensación de infinito para los seres humanos es la estupidez colectiva de todos los seres humanos. Se dice con otras palabras, pero esa es la idea. Efectivamente, todos tenemos la tontería y todos pasamos por malentendidos, por tropezones. Las enfermedades son una muestra de estupidez del cuerpo, cuando son del cuerpo, de la mente y de la psique, cuando son de ese orden. Bueno, una forma de tontería. Y la tontería mayor, que es la carga de la culpa que se tiene, la tontería mayor es que se muere. Bueno, yo he llegado a decir incluso en libros de versos y también otros, o unas memorias, yo he llegado a decir que, puesto que la tontería humana produce la sensación de infinito, resulta que incluso la tontería humana sería una muestra o una prueba de la existencia de Dios, porque Dios es quien tiene ese atributo, la palabra atributo es muy poco para referirse a la divinidad, de la suma inteligencia, de la suma emoción, del sumo poder, o sea, de lo infinito, de lo infinito. Y si comprobamos nosotros y sabemos, sabiéndolo conscientemente o no, que estamos sujetos a esa estupidez, a esas limitaciones en general, pues bien, tenemos una sensación de infinito que es la sensación que lleva a lo divino. Son las imperfecciones de los seres humanos, en mi opinión, la mejor prueba de la existencia de Dios. Eso por lo demás no es mi opinión en realidad. Eso lo dice Pascal, por ejemplo, en algunos de sus pensamientos sobre las imperfecciones de los seres humanos. Entonces, el bien morir, ¿qué sería? Bien morir sería precisamente, en primer lugar, admitir, aceptar, conformarse con las limitaciones, reducciones, incluso estupideces propias, imperfecciones en general, y aceptándolas, llevar la vida de un justo. El poder ser justo no exige ser de tal o cual religión, considerada verdadera por quienes creen en ella. Un justo realiza en su vida, cotidianamente, en cada uno de sus actos, lo que le parece, honesta, sinceramente, que es lo más justo, lo que corresponde. Pero en esta sociedad donde vivimos, con este sistema neoliberal, con Estados Unidos a la cabeza de la barbarie, resulta que en este sistema la justicia es sumamente difícil de aplicar y se comprueba en lo económico, ya que hemos hablado de esto, en las tremendas diferencias injustas que existen entre quienes tienen más recursos y quienes no tienen prácticamente. Es muy difícil llevar una vida de justos, pero es posible. Y eso, llevar la vida de justos, aceptando las limitaciones e imperfecciones, bueno, lleva a poder bien morir. ¿Quién ha llevado vida de justo Bueno, en es tan este último difícil, oiga, pero siglo? muchísimos, muchísimos que uno no conoce. Hay muchos más santos que los que son canonizados, oiga, ¿eh? Y hay muchos más justos de los que son reconocidos. Y algunos reconocidos como tales no lo han sido efectivamente, y así podemos seguir y seguir. Hay en la religión católica una doctrina que tiene su interés y actualidad, como la tuvo en el momento del descubrimiento de América. ¿Cuándo fue descubierta América? Todos los que vivían en el continente, que eran muchos millones, el primer genocidio más grave que se ha producido en la época moderna, desde el siglo XV, XVI, fue el genocidio de los indígenas en América, que cálculos de demógrafos, utilizando toda clase
de máquinas que extrapolan, etcétera, etcétera, eh, han llegado a la conclusión de que eran alrededor de 120 millones de almas en el total del continente. En los primeros censos, por llamarlos así, hechos parroquialmente por la corona española, etcétera, bueno, 80 años después quedaban entre 10 y 12 millones de habitantes. No fueron todos matados a mano, pero murieron como consecuencia de la entrada de europeos en el continente que traían enfermedades para las cuales no estaban preparadas las comunidades humanas aquí, etcétera, etcétera. Hubo pueblos incluso que renunciaron a tener prole, a multiplicarse, y por lo tanto murieron pueblos enteros de esa manera. Ha habido casos de sociedades en América que se han suicidado, han ido más lejos todavía, o más cerca, porque el suicidio anterior a no tener hijos. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, en esa época resurge, porque existía antes la doctrina, de lo que se llama el bautismo de deseo, que consiste en que esas poblaciones no podían ser de la Iglesia católica cristiana, porque no sabían, no conocían la vida de Cristo ni nada equivalente. Entonces, resulta que la doctrina dice que si hubieran sabido que esa religión es verdadera, entonces habrían creído. Y eso se llama el bautismo de deseo. Eso también se aplica a las personas que, habiendo sido formadas inicialmente en la religión que se cree verdadera, la dejan enseguida porque creen que es falsa. Pero si hubieran sabido que efectivamente es la verdadera, entonces habrían creído. Y resulta que de esa manera, quienes se salvan y quienes actúan, son quienes actúan conforme a la justicia natural y son justos en su vida. Igual que cuando Jesucristo baja, estoy de nuevo hablando desde el punto de vista católico y cristiano, cuando Jesucristo desciende a los infiernos, que es lo que dice el credo, pues bien, lo que va a hacer es llamar a todos los muertos justos de todo el pasado de la humanidad para que, llevándoles él el ejemplo de su propia muerte para redimir a la humanidad, los saca de los infiernos, que son las regiones inferiores, los saca porque son justos y los salva. Bueno, yo creo que esta religión, y admito que otras de otras maneras también lo hagan, constituyen una salvaguardia para enfrentar estos malos tiempos. Pasando a otro. Y lutos largos, por lo menos de 2 años, cuando moría un pariente. Y no se podía oír música, no se podía ir al teatro o ver películas. Había una cantidad de prohibiciones. Es el luto concebido como en la cuenca del Mediterráneo, es decir, en los países que dan al Mediterráneo, en Grecia, en el sur de Italia y en Sicilia, en la región sur de España, etc. Ese sentido de la muerte. Ahora, eso lo tengo yo y es, como digo, ancestral, heredado, familia por familia, de antepasados, y sí. Ahora, cuando murió mi padre en 1970, yo no me di cuenta que 10 años sucesivos me vestí solo de negro. Y solo me di cuenta a los 10 años que en realidad había llevado el luto de la muerte de mi padre durante ese periodo tan largo, y no me vestía sino con trajes negros, que parecía una decisión, digamos, estética, no sé cómo llamarla, pero que en realidad era una decisión de luto. Lo mismo ha ocurrido sucesivamente en los últimos 5 años, después de la muerte de un hijo y luego de la muerte de mi mujer, y todo este tiempo he estado vestido de oscuro y preferentemente de negro. Usted también declaró que... Que me ha ocurrido, que admito que le puede ocurrir, por cierto, a otras personas, y les ha ocurrido. Y lo que me ocurrió a mí es que al mismo tiempo, la misma época de la muerte,
ella misma había descubierto, después de 45 años o más, unos cuadernos míos escritos que contenían un diario de varios meses que ha sido publicado hace poco con el título del Diario Enamorado. Y eso fue escrito cuando yo tenía 21 años y había recién conocido a quien fue mi mujer. Y lo que expresa ese diario enamorado es un enamoramiento llevado al extremo. Bueno, ocurrió eso, que yo no había leído tampoco de nuevo ese diario después de escribirlo, sino alrededor de la época de la muerte de mi mujer. Y entonces se me produjo instantáneamente una suerte de enamoramiento, como si tuviera de nuevo 21 años. Con ella misma. Claro, bueno, ya se ha ocurrido. Pero con su imagen física, ¿qué pasa ahí? Porque una vez que se No, por enamora y no cierto, está, ¿qué ocurre? yo he dicho, incluso en las memorias, Ujú. que la religión católica, católica romana, católica apostólica romana, el catolicismo cristiano, es muy carnal. Desde luego lo que ocurre con la vida de Cristo ocurre con Dios que se encarna en un ser humano, que nace desde recién nacido como un niño y luego va llegando a ser adolescente y adulto. Y la vida entre los primeros años y la vida cuando se hace pública de Jesucristo, bueno, es una vida que no se conoce por los evangelios directamente. Ahora, todo lo que hace esa persona la hace con su cuerpo y con su psique en cuanto hombre. Y ese es el modelo que se nos da. El modelo que se nos da es de este hombre que no padece, por cierto, del pecado original. Y a tal punto que su madre, la Virgen María, bueno, nace sin pecado original. Esa es la Inmaculada Concepción, que se refiere a la concepción de la Virgen María, para que sea completamente puro y perfecto el cuerpo del cual nace el Hijo de Dios. Bueno, enseguida la muerte de Jesucristo, para no hablar de los otros episodios, la muerte de Jesucristo es tremendamente carnal, crucificado, después de ser golpeado físicamente, crucificado, y con una muerte terrible, tremenda, siendo hombre y Dios al mismo tiempo. Pero como hombre sufre estas tremendas sacrificios carnales en el cuerpo. Luego resucita también en cuerpo y psique. Resucita como carne. Es cierto un cuerpo glorioso, pero, o sea, superior, muy superior, por cierto, a los seres humanos. Pero es el mismo Jesucristo, de lo cual se dan cuenta los discípulos, porque habla de manera semejante y porque hace la fracción del pan y la bendición del vino, tal cual Jesucristo en la noche antes de morir, en la última cena. Ese cuerpo resucitado resulta que come pescado asado y lo traga, y ante las dudas que tiene Tomás Apóstol, resulta que le dice que meta el puño en el costado. Y luego cuando asciende a los cielos, asciende en cuerpo. Glorioso, claro, pero asciende en cuerpo al otro mundo. Y en ese sentido, como también se produce más tarde, en el tiempo humano, se produce el momento de la muerte de la Virgen María, su madre, bueno, es ascendida, esa es la asunción de la Virgen, que fue proclamado como dogma en 1950, en vida mía, por lo menos. Bueno, y resulta que entonces en el otro mundo hay dos cuerpos, gloriosos sí, pero dos cuerpos que se pueden tocar. Bueno, ahora hay, con los evangelios y con la doctrina de la Iglesia Católica, hay la resurrección de la carne, que es lo que dice
el credo o símbolo de los apóstoles. Después, un concilio, el de Nicea, más tarde, detalló el credo y ahí dice la resurrección de los muertos, pero es de la carne, de la carne. Y esa es una promesa gigantesca, fenomenal, que puede parecer, por cierto, una locura. Por eso que San Pablo habla de la locura de la cruz, es así. Pues bien, de que los seres humanos podemos resucitar en cuerpo y psique. Y el alma inmortal juntarse nuevamente con el cuerpo que hemos tenido transformado, para quienes se salven, en cuerpo glorioso. Pero también quienes no se salvan, resulta que también resucitan en cuerpo. Bueno, eso es lo que directamente aparece en el credo y en los comentarios detallados y que dan plena fe del catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo actual de la Iglesia Católica fue discutido entre los teólogos que lo realizaron sobre la base del catecismo del período del Concilio de Trento, que es el que llegó hasta el Segundo Concilio Vaticano. Este catecismo nuevo, que es un tremendo libro grande, fue publicado primero en francés, que es la lengua original en que fue publicado. Y entiendo que incluso del francés fue traducido al latín y a otras lenguas. Bueno, yo tengo ese libro y lo he leído por partes y ahora estoy leyéndolo en su orden. Resulta que 2 veces se afirma ahí, citando a Santo Tomás de Aquino, que con la resurrección de la carne, los seres humanos llegan a ser dioses. Subrayo esto. Dice, llegan a ser dioses. Cuando el demonio engaña a Eva, le dice que si hacen tal cosa, en este caso la alegoría de la fruta, bueno, si hace tal cosa, seréis como dioses. ¿Cómo? Pero aquí Santo Tomás lo que dice es que con la resurrección se llega a ser dioses. Lo que es una promesa, repito, no tengo palabras, gigantesca. Y absurda para quienes no creen. Pero esos que no creen, bueno, si supieran que esa religión es la verdadera, entonces creerían. Si son justos. Y son justos la mayor parte de los seres humanos, pese al mal. ¿Cómo relacionamos esto con su reenamoramiento? Bueno, yo lo relaciono en cuanto a que estas cosas las he pensado hace mucho tiempo, las he ido confirmando con lecturas, como esta última ordenada del Catecismo de la Iglesia Católica. Y por cierto, yo creo en la resurrección de la carne y creo en la resurrección del cuerpo, de la psique de mi mujer, que murió hace poco más de 2 años. Por cierto que creo, así como creo en la mía y espero haber sido o tratar de ser justo para salvarme. Yo creo que yo tengo muchas más posibilidades de purgatorio. Y además, para poder llegar al purgatorio, en el mejor de los casos, voy a tener que sufrir mucho más de lo que he sufrido en mi vida. De modo que espero que la manera de morir, que sea la más justa posible, pero entonces tiene que ser con mucho sufrimiento. Pero hay una parte dulce en todo este tema de la vida que no nos hemos referido, que tiene que ver con el amor precisamente, ¿no? Tiene que ver con la dulzura, que tiene que ver con la contrapartida de lo que estuvimos conversando al comienzo. No le entiendo bien, ¿en qué sentido? En el sentido de que así como hablamos de estas fuerzas negativas, de la maldad, del poder, etcétera, ¿no es cierto? Aquí usted me está hablando también de la reencarnación, de carne, no es recarne, no, carne. Carne, ¿no es cierto? De volver a aparecer, a volver en carne y psique, como dice usted, ¿ya? Y esta promesa de volver de ser dioses, ¿ya? Pero ahí hay un vínculo. ¿Qué hay? Evidentemente. Es el amor. Es el amor de Dios el que nos ha dado este ofrecimiento y esta posibilidad real de llegar a ser dioses. Bueno, es por amor de Dios a nosotros. Y nosotros, reflejo, expresamos, tratamos de expresar, a veces sin darnos cuenta, como un eco, también este mismo amor. Bueno,
O sea, en conclusión, este mundo estaría carente de amor. Asunto yo creo que hay que distinguir en lo siguiente. En el mundo, ahora, así como en épocas pasadas, hay los que mandan efectivamente. Y no estoy hablando solo de los que tienen el cargo de rey, presidente, emperador u otras formas. Hay los que mandan efectivamente, que son mandos de poder político y de poder económico, principalmente. También hay mandos por quienes tienen socialmente un prestigio que les permite mandar en las costumbres, etc. Pero esos son siempre una minoría en relación con la humanidad que vive al mismo tiempo que ellos. El caso de las personas que mandan es de asumir el riesgo mayor, porque el poder efectivamente permite creer que se cortan los límites del ser humano. Induce el poder a creer que se es omnipotente, como Dios, y induce a la soberbia, que es el más grave de los pecados. Bueno, en cambio, la vida común de quienes no mandan, bueno, se puede realizar como justa en sus actuaciones de cualquier especie, cotidianas, rutinarias incluso, se puede manifestar como justa con mucho más libertad de espíritu y con mucho más eficacia. De modo que, claro, este mundo es atroz, porque la teratocracia, el régimen que nos manda, es monstruoso, pero eso no significa que los seres humanos mandados, sometidos, sean necesariamente monstruos. No significa eso. Y esos son la mayoría, por otro lado. Claro. Me gustaría, si me pudiera leer, podría ser recitar en realidad. Entonces, Sí. y creo que esta época no permite, por lo menos a mí no me ha permitido escribir nada más que fragmentos. No una obra que pretenda ser general, de mayorías o qué sé yo. Una obra que pretende ser cósmica, universal. Veo que el mundo se da vueltas más que el globo terráqueo. La humanidad se da vuelta en la cama, se cae de la cama. Almas de los países se van, ¿dónde se han ido? No se las ve, se ven grandes huecos en la capa atmosférica, entra por ellos el veneno. Nada sale por ellos, son los hoyos físicos del espíritu maléfico de los hombres, los ricos, que buscan el lucro, los lucros, las lujurias, el lujo, las concupiscencias, y no solo sexuales, sino además estomacales, cerebrales. Celebran sus triunfos, qué triunfos a lo pirro, y se pirran por cosas. Cada cosa tiene un hueco más grande que la cosa. Buscan placeres indebidos, imposibles, ridículos. Se acuestan con máquinas de reproducciones asistidas. Se clonan como ovejas. Ovejas son las descarriadas negras ovejas que ya no aspiran a ser lobos, desean ser más dioses que Dios mismo. En el nombre del Padre. No quieren Padre. En el nombre del Hijo. No quieren tener hijos. Peor en cuanto al espíritu. De lo que menos tienen es de espíritu. Bueno, pasemos a otro tema. Malo, no hay otro. Acabo de mundo es este. Acabamiento. Y acabóse. No. ¿No? No tengo máquina. Internet, nada. Nada, entonces por teléfono. ¿Por teléfono, Por teléfono, o por carta? Claro, por carta. Por Yo creo que por carta. carta le podemos mandar algunas Tengo fotos. derecho. Ficticia, en realidad, de elección exterior. Fábricas en total del país. No las respuestas que suelen aparecer, que son ciudades, qué sé yo. Y hasta por teléfono. Del sistema neoliberal, etc. Y la respuesta, 7,3% está de acuerdo con este sistema. Bueno, sin embargo, desde las elecciones a fines del 89, hasta todas las que ha habido hasta ahora,
resulta que las dos coaliciones que se enfrentan, los dos coinciden en el sistema neoliberal. Eso significa que Una las farsa. elecciones son tramposas. Una farsa, sí. Esta no es una democracia, porque es imperfecta por lo que digo, sin que haya representatividad, porque no son elegidos conforme a lo que quieren, esa materia central, que es la ideología que domina todo, llamada neoliberalismo económico.